Muy buenos días chicos y chicas, el día de hoy les traigo un video acerca de variables aleatorias continuas. En este video vamos a ver la teoría asociada a las variables aleatorias continuas y posteriormente vamos a resolver dos ejercicios, los cuales son bastante completos, acerca de este tema. Así que comenzamos. En el video anterior acerca de variables aleatorias discretas ya habíamos definido lo que es una variable aleatoria, pero para quienes no vieron ese video, una variable aleatoria es una función la cual le asigna un número real al resultado de un experimento aleatorio. O definido más formalmente es lo que aparece acá. Se llama variable aleatoria a una función cuyo dominio es el espacio muestral, representado por la letra griega omega, y con recorrido en los números reales, tal que a cada elemento del espacio muestral se le asocia un número real. Esa es la definición de variable aleatoria, pero ahora vamos a ver qué es una variable aleatoria continua. Las variables aleatorias continuas son variables aleatorias cuyo recorrido no es numerable, es decir, es infinito. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo tengo un intervalo formado por a y b, que son dos valores que puede tomar la variable aleatoria continua, entre estos dos valores yo tengo infinitos valores, y por tanto la probabilidad de cualquier punto ubicado al interior de este intervalo es cero. Por ejemplo, un punto C. Si yo quiero obtener la probabilidad de C, sería el número de casos favorables, 1, partido el número de casos posibles. Y como tengo infinitos valores, esto va a ser 0. O sea, la probabilidad puntual es igual a 0. Para variables aleatorias continuas, solamente se puede calcular la probabilidad de que un valor de la variable esté en un intervalo de valores. Por ejemplo, yo puedo calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x esté entre a y b. Eso se puede calcular, pero no puedo calcular una probabilidad puntual, debido a que entre dos valores que forman un intervalo tengo infinitos valores posibles. Ejemplos de variables aleatorias continuas: el peso de una persona. ¿Por qué el peso? Porque entre 60 kilogramos y 62 kilogramos yo tengo infinitos valores. Una persona perfectamente puede pesar 60,001 kilogramos, otra persona puede pesar 61,02 kilogramos, 62,3 kilogramos, etc. Yo tengo infinitos valores. Ocurre exactamente lo mismo con la temperatura, con la altura o con la intensidad de corriente. Por ejemplo, en un amperímetro yo perfectamente puedo ver intensidades de corriente de 10, 10,2, 10,01, así, infinitos valores. Por eso son variables aleatorias continuas. La función de probabilidad en variables aleatorias continuas recibe el nombre de función de densidad de probabilidad, la cual se representa con f de x minúscula, la cual en la mayoría de los casos es una función. Voy a poner x más 2, por ejemplo, partido 3, y esto está definido en un recorrido. Por ejemplo, a menor o igual a x menor o igual a b. Y 0 en otro caso. Ojo que dije que puede ser cualquier función acá. Yo en este caso, para poner algo, puse x más 2 partido 3, pero puede ser cualquier función. Y siempre debe estar definida en un recorrido. ¿Cómo se calculan las probabilidades acá? Si yo quiero obtener la probabilidad de que x esté entre a y b, esto es igual a la integral entre a y b de f de x de x. Ahora, una pregunta muy válida que ustedes se pudieron haber hecho. ¿Por qué acá yo puse menor o igual y acá simplemente puse menor? Es porque en el caso de variables aleatorias continuas da exactamente lo mismo si yo pongo el signo menor o menor igual, o mayor igual. ¿Por qué? Porque al poner el igual estoy considerando un punto más. Y si yo hago la integral en un punto, esto es igual a 0. Por lo tanto, da exactamente lo mismo si yo considero ese punto o no lo considero. La función de densidad de probabilidad también cumple que la suma de todas sus probabilidades es igual a 1. Esta función de densidad de probabilidad está definida entre a y b, es decir, a y b es el recorrido de la variable, entre a y b. Entonces, la integral en el recorrido de x, que es lo mismo que decir la integral entre a y b de f de x, o sea, de la función de densidad de probabilidad, es igual a 1. La suma de todas las probabilidades suman 1. Existe otra función llamada función de distribución acumulada de probabilidad, la cual se define con una f mayúscula de x, la cual es igual a la probabilidad de x sea menor o igual a un valor cualquiera de la variable aleatoria. Es decir, se calcula como la integral de menos infinito a x de f de y de y. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una función como esta, y yo quiero obtener el valor de la función de distribución es igual a 5, lo que va a hacer es que va a calcular la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a 5. Es decir, me va a entregar esta área de acá, todo lo que sea menor al valor de la variable, o sea, a este valor de acá, de x.
¿Qué relación hay entre la función de densidad de probabilidad y la función de distribución? La relación es que la derivada respecto a x de nuestra función de distribución acumulada es igual a nuestra función de densidad de probabilidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer ejercicios de esto, no se preocupen. Pasamos a ver el concepto de esperanza para variables aleatorias. La esperanza se debe ver como un promedio de las variables aleatorias. Esperanza o valor esperado es exactamente lo mismo y se define matemáticamente de la siguiente forma. Se define como la integral en el recorrido de x por f de x de x. ¿De dónde viene este f de x de acá? Viene de nuestra función de densidad de probabilidad. Es decir, esta función que está acá, que vuelvo y repito, puede ser cualquier función. Este solamente fue un ejemplo. Y debe ser integrada en todo el recorrido de x, es decir, entre estos límites de acá, donde esté definida la variable. Por otro lado tenemos la varianza. La varianza se define como un sigma cuadrado de x, porque es poblacional, o también la podemos llamar como varianza, de esta forma, varianza de x. Y se define matemáticamente como la esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, donde la esperanza de x ya vimos cómo se calculaba según lo que teníamos arriba. Y la esperanza de los x al cuadrado es igual a la integral en el recorrido de x al cuadrado por f de x de x. O sea, la única diferencia de que hay la esperanza de x y la esperanza de x al cuadrado es esto de acá, que esto va al cuadrado. Y con esto podemos hacer cualquier ejercicio de variables aleatorias continuas. Yo tengo resuelto 4 ejercicios, 2 voy a subir en este video y otros 2 voy a subir en videos distintos. Así que comenzamos con los ejercicios. Este ejercicio dice lo siguiente. Dice: el fabricante de cierto tipo de compresor ha encontrado que la vida útil de un compresor en años se puede modelar con la siguiente función de densidad de probabilidad. Esta es la función de densidad de probabilidad, que es designada por f minúscula. Bueno, cuando ustedes vean esta función, f mayúscula es la función de distribución de probabilidad. Es importante que ustedes la reconozcan, ya que las probabilidades se calculan de forma distinta cuando nos dan la función de densidad de probabilidad o la función de distribución de probabilidad. En este caso nos dan la función de densidad de probabilidad. A todo esto, ¿cuál es la variable que estamos analizando? ¿Cuál es nuestra variable aleatoria? En este caso, x es la vida útil de un compresor en años. Compresor, y esto viene dado en años. Es importante que ustedes siempre definan las variables y definan la unidad de medida de esa variable. Entonces ahora la pregunta dice: obtenga el valor de la constante k. Porque si ustedes fueron observadores, se pudieron haber dado cuenta que nuestra función de densidad de probabilidad tiene una constante k que debemos calcular para luego resolver el ejercicio. Así que partimos con eso. Para poder resolver el apartado A, el cual nos pide calcular el valor de la constante k, debemos recordar una propiedad de las funciones de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas, la cual es la siguiente: que la integral en el recorrido de x de la función f de x es igual a 1. Y esto se traduce como que la suma de todas las probabilidades tiene que sumar 1. Entonces eso vamos a aplicar esta propiedad a nuestra función. Entonces sería la integral en el recorrido de x. Como podemos ver, x va de 0 a 2. De la función 3 más x partido k, y esto respecto al diferencial de x. Y esto tiene que sumar 1. Entonces comenzamos a resolver esta integral. Como k es una constante, la podemos dejar fuera de la integral. 1 partido k por la integral de 0 hasta 2 de 3 más x de x. Y esto tiene que sumar 1. Podemos pasar multiplicando k y nos queda que la integral de 0 a 2 de 3 más x de x es igual a k. Entonces integramos esto. La integral de 3 sería 3x más la integral de x cuadrado partido 2. Y esto evaluado entre 0 y 2 es igual a k. Entonces al evaluar sería 3 por 2 más 2 al cuadrado partido 2 es igual a k. No evalué en 0 porque si evaluamos en 0 nos va a quedar todo 0. Solamente evalué en 2. Entonces esto sería 6 más, acá por propiedad de los exponentes, sería 2 elevado a 2 menos 1. O sea, 2. Y este es igual a k. Es decir, k es igual a 8. Y esto lo reemplazamos en la función de densidad de probabilidad. Es decir, este valor de k es igual a 8. Pasamos al apartado B. Acá estamos en el apartado B, en el cual, como ya pueden ver, reemplacé el valor de k que calculamos en la función de densidad de probabilidad. Ahora nos piden cuál es la probabilidad de que la vida útil de este compresor sea menor a 1 año y 3 meses.
Bueno, acá podemos ver que nos mezclan años y meses en la vida útil del compresor, pero quiero recordarles esto, que la vida útil de nuestro compresor está dada en años. Por eso siempre es importante ver en qué unidades está la variable aleatoria continua. En este caso está en años. Por lo tanto, tenemos que pasar esos 3 meses a años. Y 1 año y 3 meses es 1,25 años. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que x sea menor a 1,25. ¿Y cómo hacemos eso? Sería la integral entre 0 a 1,25 de 3 más x partido 8 de x. Y esto lo voy a obtener con calculadora. Estamos acá, chicos. Entonces sería la integral de 3 más x partido 8 y los límites serían 0 a 1,25. 1,25 de x. Y esto es igual a 0,5664. 0,5664. Y si lo queremos expresar como un porcentaje, sería 56,64%. Entonces la probabilidad de que la vida útil de este compresor sea menor a 1,25 años sería 56,64%. Pasamos al apartado C, chicos, y dice, si un cliente compró un compresor y ha estado funcionando por lo menos 6 meses, ¿cuál es la probabilidad de que falle antes de 18 meses? Bueno, ¿qué tipo de probabilidad es esta? Tenemos una condición. ¿Cómo sé que tenemos una condición? Porque empieza con un sí. Si esto ocurre, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lo otro ocurra? Es una condición. Y como es una probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional, chicos, se define de esta forma. Probabilidad de que ocurra A, sí, ocurre B. Todo lo que le sigue al sí es la condición. En este caso, nuestra pregunta comienza con sí. Por lo tanto, ya nos están dando al principio la condición. Entonces, ¿cuál sería la condición? Si un cliente compró un compresor y ha estado funcionando por lo menos 6 meses, ¿cuál es el signo de por lo menos? Es mayor o igual, y 6 meses. Pero nuestra variable está en años, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo que poner 6 meses es medio año, o sea, 0,5. Y acá sería x. ¿Cuál es la probabilidad de que falle antes de 18 meses? Y 18 meses, ¿cuánto es? Corresponde a 1,5 años, o 1 año y medio. Entonces tenemos esta probabilidad que calcular. La definición matemática de la probabilidad condicional es la siguiente. Probabilidad de A intersección B partido probabilidad de B. Por lo tanto, acá hacemos exactamente lo mismo, chicos. Sería la probabilidad de que X esté entre 0,5 y 1,5. Como acá dice que X tiene que ser mayor o igual, acá le ponemos eso, que lo incluya. Y acá tiene que ser menor a 1,5. Y esto es partido la probabilidad de B. Y en este caso, la probabilidad de B es esto que está acá. Todo esto que está acá. O sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 0,5. Y pasamos a escribir esas probabilidades. Esta parte de acá arriba quedaría como la integral entre 0,5 a 1,5 de f de x, que es 3 más x partido 8 de x. Bueno, y la integral de acá abajo sería x es mayor a 0,5, o sea, x va de 0,5 hasta el límite superior del recorrido. Y acá podemos ver que va de 0 a 2. O sea, el límite superior del recorrido es 2. Y lo ponemos acá, de 0 a 2 de 3 más x partido 8 de x. Y calculamos estas integrales. Entonces la primera integral es como nos queda acá. La integral de 0,5 a 1,5 de la función 3 más x partido 8. Y eso es un medio. Es decir, 0,5. 0,5. La siguiente integral tiene la siguiente forma. La integral entre 0,5 y 2 de 3 más x partido 8 de x. Y esto es 0,7969. Siempre aproximamos a los 4 decimales. 0,7969. Lo cual tiene un valor de 0,6274. Y si lo queremos dejar como porcentaje sería 62,74%. Bueno, entonces la respuesta final sería si un cliente compró un compresor y ha estado funcionando por lo menos 6 meses, la probabilidad de que falle antes de los 18 meses es de 62,74%. El ejercicio dice lo siguiente. El fabricante de cierto tipo de compresor
ha encontrado que la vida útil de un compresor en años se puede modelar con la siguiente función de densidad de probabilidad. Es importante que nos fijemos si es f mayúscula o f minúscula. ¿Por qué? Porque la f minúscula es la función de densidad de probabilidad y f mayúscula es la función de distribución de probabilidad. Que el cálculo de probabilidad se hace muy distinto cuando estamos hablando de una función o de otra. En este caso tenemos la función de densidad de probabilidad. Entonces nos dicen obtener el tiempo de vida útil esperado para los compresores. Pero antes de comenzar a hacer el ejercicio, siempre les digo que definamos las variables. ¿Cuál es la variable que estamos analizando? En este caso es la vida útil de un compresor. ¿Y esto en qué unidad tiene? Tiene unidad de años, se mide en años. Bueno, entonces ¿cómo obtenemos la vida útil esperada? ¿A qué hace referencia que sea vida útil esperada? A la esperanza de la variable, o sea, a la esperanza de x. Y la esperanza de x para las variables aleatorias continuas tiene la siguiente fórmula. La integral en el recorrido de x multiplicado por la función y todo esto integrado respecto a x. Bueno, entonces, aplicando esta fórmula a nuestro caso sería lo siguiente. La esperanza de nuestra variable x sería la integral en el recorrido de x. X va de 0 a 2, por lo tanto, la integral de 0 a 2 de x multiplicado por 3 más x partido 8. Y todo esto respecto a x. Y esto lo voy a calcular con calculadora. Ahí tenemos la integral, chicos, y esto da 1,0833333. Y eso significa que ese 3 está entre paréntesis, que es periódico. Entonces el resultado de esta integral es 1,0833. 1, 2, 3, 4. Siempre con 4 decimales es más que suficiente. Entonces, la respuesta sería el tiempo de vida media o el tiempo de vida útil esperado para los compresores es de 1,0833. ¿Y qué unidad tiene esto? La variable está expresada en años, por lo tanto esto sería años. Esa es la respuesta, chicos. Bueno, en la pregunta B nos piden calcular la variabilidad de la vida útil de los compresores. La estrategia acá es calcular la varianza de la variable aleatoria. Y luego, al obtener la varianza, podemos calcular la desviación estándar. ¿Ok? Y ahí tendríamos la variabilidad de nuestra variable, que es la vida útil de los compresores en años. Entonces, la fórmula de la varianza para una variable aleatoria es la siguiente. Es esta de acá. La esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Nosotros tenemos la esperanza de x, que es este término que está acá, y el valor es 1,0833. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular la esperanza de los x al cuadrado. La esperanza de los x al cuadrado. ¿Y cómo calculamos eso? No es nada más que la integral en el recorrido de x cuadrado por f de x de x. Entonces, reemplazando, tendríamos lo siguiente, que la esperanza de los x al cuadrado es la integral en el recorrido de x, es decir, entre 0 y 2, de x cuadrado por la función. Y la función era 3 más x partido 8. Entonces reemplazamos 3 más x partido 8. Y eso respecto a x. Voy a obtener con calculadora el resultado de esta integral. Como podemos ver acá, chicos, ya hice la integral. Entonces, el resultado es 3 medios. Y eso es 1,5. Entonces, este resultado de acá es 1,5. Ya tenemos la esperanza de los x al cuadrado y tenemos la esperanza de x. Por lo tanto, procedemos a calcular la varianza. La varianza de x es la esperanza de los x al cuadrado, 1,5, menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Y la esperanza de x cuánto era? Era 1,0833. Y esto es 0,3265. Entonces ya tenemos el valor de la varianza. Con esto podemos calcular el valor de la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Por lo tanto, va a ser la raíz de 0,3265. Y esto es igual a 0,5714. Bueno, con esto ya calculamos la variabilidad de nuestra variable aleatoria. Ahora, si queremos dar una respuesta aún más completa, podemos calcular el coeficiente de variabilidad
de la variable, el cual se define con la siguiente fórmula. Esta de acá. La desviación partido de la esperanza. El coeficiente de variabilidad entrega el resultado de la desviación estándar como porcentaje de la esperanza de x. Por lo tanto, ahora solamente tendríamos que reemplazar la desviación estándar 0,5714 y la esperanza de nuestra variable aleatoria es 1,0833. Y esto es 0,5275. Que si lo queremos dejar como porcentaje de variabilidad, sería multiplicarlo por 100 y nos quedaría 52,75%. Y ahí tendríamos la pregunta B resuelta. ¿Cuál es la variabilidad? Lo podríamos haber dejado hasta acá nomás. Solamente con calcular la desviación estándar estamos bien. Pero si queremos expresar esa desviación como un porcentaje de la esperanza, que es para dar una respuesta más completa, lo podríamos dejar así, como el 52,75%. Eso chicos, espero que sea útil este video. Cualquier duda en los comentarios. Muchas gracias por ver.